irregular y va a haber un aumento de las aberraciones. ¿Cuál de todas las aberraciones? ¿Cuál empeora en el queratocono? ¿Cuál? El coma. ¿Sí? No vamos a entrar en las aberraciones porque es un lío y no es el propósito, pero el coma es la aberración que más empeora en el queratocono. Bueno, el queratocono por lo general es una patología bilateral. Ya lo vimos en el principio del caso que puede ser que no. ¿Sí? Por ahora en el ojo derecho el primer paciente que vimos no tenía queratocono en ese ojo. ¿Sí? Esa es bilateral y es asimétrica. Siempre va a haber un ojo que está más afectado que el otro. ¿Sí? Se manifiesta en la segunda o tercera década de vida, tal vez en la adolescencia o cuando son adultos jóvenes. Hay uno cada 2.000 personas aproximadamente. Un 8% tiene el antecedente familiar de queratocono. ¿Sí? El paciente está predispuesto, tiene una base genética y hay factores ambientales y aceleradores que van a hacer que ese queratocono se manifieste. Por ejemplo, el uso de lente de contacto rígido y el frotamiento ocular. ¿Por qué? Porque la mayoría son alérgicos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que preguntar al paciente que tenga astigmatismo, que es adolescente, hacer la ecografía si se frota. ¿Sí? El frotamiento ocular es la principal causa de que el queratocono progrese, el avance. No sé si vieron hace tiempo ya, hay un reel en Instagram circulando que se hace una resonancia magnética mientras un paciente se frota el ojo. ¿Vieron lo que le pasa a la córnea? Bueno, imagínense a alguien que se frota cada 10 segundos el ojo, digamos, ¿sí? Los niños que no entienden se lo frotan todo el tiempo. Entonces eso es clave ver por qué se frota, no es decirle solo no te frotes porque no lo va a entender. Se debe frotar, ¿por qué? Porque tiene alergia, entonces hay que tratar también la alergia. ¿Sí? Entonces, el queratocono está asociado a patologías sistémicas y a patologías oculares. ¿Sí? Casi todas son alérgicas, ¿sí? A cuadros atópicos, por general tienen asma, tienen rinitis alérgica, dermatitis. En cuanto a patología ocular, pueden tener blefaritis, ¿sí? No sé si vieron alguna vez los pacientes obesos donde tienen el párpado flácido, ¿sí? Eso también influye en la progresión del queratocono, ¿sí? Y las blefaritis. Entonces, para ir hilando un poco más fino, ¿qué es lo que pasa en la córnea, en una córnea que tiene queratocono? Hay menor contenido proteico, ¿por qué? Porque hay aumento de la lisis de los queratocitos. ¿Quién lo da eso? Las enzimas lisosomales y las metaloproteínas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Las uniones covalentes de las fibras de la córnea, del colágeno, son débiles. ¿Sí? Entonces, ahí está el problema en donde el colágeno se empieza a deformar y es irregular entre las uniones entre sí. Entonces, por eso el cross-linking es uno de los tratamientos. ¿Qué hace? Va a reforzar eso, ya vamos a ver. Entonces, de acuerdo al estadio en el que estemos del queratocono, puede haber fragmentación de la membrana de Bowman, un adelgazamiento severo del estroma, ¿sí? El epitelio puede cambiar su composición, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante. Ya se puede empezar a ver el anillo de Fraser cuando ya es un estadio un poquito más avanzado. Las estrías, ¿vieron estrías en el queratocono? Sí. Bueno, es porque la membrana SM se arruga, ¿sí? Puede haber una fibrosis corneal, ¿sí? O puede haber un hidrops, ¿sí? ¿Le han llegado alguna vez un hidrops por guardia? Sí. ¿Qué han hecho? Primero trataría a las mullas, momentos, con corticoides y casi siempre opciones con síndrome de Down que tiene. Exacto, muy bien. Tiene una fuerte asociación del hidrops con el paciente con síndrome de Down, sí. Bien. Y nada, tratar y explicar que el leucoma que va a quedar va a ser sexual. Bien, perfecto. Entonces, esto es lo más importante. ¿Cómo diagnosticamos el queratocono? Porque si nosotros vemos un paciente en la lámpara de hendidura y ya tiene un anillo de Fraser, tiene el hilo, tiene la estría, ya llegamos tarde. A ese paciente hay que llegar antes. ¿Por qué? Porque ese paciente ya tiene un cilindro de 6, 8 de estrías, mucha miopía. Es un paciente que ya llegamos tarde. Lo que hay que llegar es antes de ese paciente, en los estadios iniciales del queratocono. Antes, ¿qué se hacía? Los pacientes, el acceso a la salud era menor, la tecnología también era menor, entonces antes del queratocono era lente de contacto, trasplante. Hoy no, hoy está el cross-linking, hay un montón de alternativas y el acceso a los métodos diagnósticos es muy superior a lo que era tiempo atrás. ¿No han escuchado nunca que le dijeron a un paciente que no,
que las lentes de contacto le curaban el queratocono? Nunca porque yo que hago córnea es muy común, los mismos colegas míos que dicen que la lente de contacto le frena el queratocono. Y eso no es así. La lente de contacto le va a mejorar la visión, pero no le va a frenar el queratocono. El queratocono va a seguir funcionando, tenga o no tenga la lente puesta en la lente de contacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el gol estándar para hacer diagnóstico de queratocono? El pentagam. ¿Por qué? ¿Por qué? Perfecto, muy bien, el pentagam. Ahora, ¿podemos hacer diagnóstico de queratocono sin pentagam? Sí. No todo el mundo tiene un pentagam, es caro un pentagam, pero con algunas cositas y ver mapas epiteliales, mapas paquimétricos y una topografía corneal uno puede predecir. Pero para hacer diagnóstico siempre es mapas de elevación. Hoy en día hay muchos equipos nuevos, por ejemplo como el Anterior, que hacen OCT por SwebSource, que no tienen un disco de plasma y una cámara James, tienen el pentacam, pero también sirven, digamos, están casi a la altura del pentacam de las tomografías corneales, ¿sí? Entonces, el pentacam, ¿qué me va a dar? Me va a dar lo mismo que una topografía, más un mapa paquimétrico, más las elevaciones anteriores y posteriores. ¿Por qué se hace elevación? ¿Alguien no usa pentacam acá? ¿Todos usan pentacam? No. ¿Todos? No. ¿Quién no usa? Levanta la mano, ¿quién no usa pentacam? Acá. Ok, bueno. Este es un Bellina Ambrosio, es un display que te ofrece el pentacam, ¿sí? Donde te compara elevación anterior y elevación posterior. ¿En qué se basa la elevación anterior y la elevación posterior? Te lo simula con una esfera. Esta es la esfera, ¿sí? Entonces, es como que pone la esfera normal y la córnea que está analizando, ¿sí? Entonces, si vos tenés una córnea que es un queratocono, va a sobresalir, ¿sí? Si tenés una córnea que está operada por con el láser, va a quedar más abajo, va a quedar chata en el medio, ¿sí? Entonces, fíjense, acá la elevación posterior, acá está todo verde, ahí tiene un poquito amarillo, pero este es un ojo normal, ¿sí? ¿Qué equipos te dan la elevación anterior, la elevación de la cara anterior y la cara posterior? El pentacam, el Galilei, el TMS5 y el Orscan, ¿sí? Más se usa el pentacam, acá, el Galilei se usa en otros países, pero también se usa. ¿Qué es lo normal? La elevación posterior y la elevación anterior se la mide en micras, ¿sí? ¿Cuánto sobresale de esa esfera? La elevación anterior tiene que sobresalir hasta 5 micras, ¿sí? La elevación posterior hasta 12 micras. Más de eso pasa a ser patológico, ¿sí? Acá tiene malísima definición, esto no se ve, en la presentación sí se veía. Después vamos a ver. Fíjense, acá, este paciente es normal. Elevación frontal, elevación anterior, más 3 tiene en el centro, ¿sí? Era hasta 5. Y acá no llega, tienen todos de un disco, ¿sí? Entonces todo eso es normal, ¿sí? Vamos a ver el patológico, a ver si está. Bueno, fíjate acá como ya empieza a ver cosas amarillas, ¿sí? Lo amarillo, la escala de amarillo, no tiene una elevación posterior patológica, ¿sí? Es como que la elevación posterior patológica como que aparece un hueco rojo ahí, ¿sí? Se llama imagen en nível, empezó ahí, es como un hueco rojo. Ese es un queratocono raro, pero bueno, cuando ven un coso rojo en el medio, esa es la elevación posterior, que quiere decir que sobresalió mucho la esfera con la que está comparando el equipo, ¿sí? Entonces, la tomografía corneal me va a dar los mapas de elevación anterior, mapas de elevación posterior, y me va a dar los mapas paquimétricos, que son estos acá. ¿Se acuerdan cuando hacían en pediatría los percentilos? Bueno, ahí te da la progresión total, o sea, hay dos mapas. Uno que va desde el punto más fino, que es el de abajo, y el otro te da las micras que tiene. Y eso, si sale o se aleja de uno de los percentilos, te da más o menos normal o patológico, ¿sí? El pentacam tiene muchas ayudas visuales. Todo lo que está en rojo casi siempre negativo, y si son un poco más vivos y lo miran, te tira, no puse ese marco, te tira qué grado de queratocono tiene, según el criterio que tiene el pentacam. Bueno, ¿la topografía corneal también sirve? Sí, sirve. Sirve, pero si uno ya ve en la topografía corneal
como le mostré el primer paciente, ese paciente ya se llegó tarde, digamos, ¿sí? Entonces, pero tiene algunas cosas que pueden ser de ayuda, digamos, ¿sí? Nada reemplaza el pentacam. Fíjense, estos son los patrones que son varios los patrones de Rabinowitz, ¿sí? Y en su momento era el PISA, ¿sí? Que era el poder central, si es mayor a 47 es patológico, el índice inferior-superior, ¿lo tienen en claro el índice superior-inferior? ¿Sí? Es este acá, es el índice, tienen que ver si en este punto y en este punto hay una diferencia de más de 1,4 dioptrías de diferencia, ¿sí? Si eso está alterado, es sospechoso de queratocono. Después el SIRAS, que es el quiebre, ¿sí? Pero eso ya quedó, o sea, no es que quedó obsoleto, pero ya no se lo utiliza tanto porque ya la topografía dejó de ser el gol estándar para el diagnóstico de queratocono, ¿sí? La paquimetría, fíjense, este es un paquímetro por OCT, ¿sí? Este hace OCT y si tenés el software te hace el epitelio también, ¿sí? ¿Qué se ve? Lo azul es lo más delgado. Fíjense que se está yendo hacia temporal inferior, lo más delgado. Este es mapa paquimétrico y allá son los análisis que te hace el pentacam de la paquimetría también. Fíjense, el de arriba, que es el patológico, los de más arriba son las micras más delgadas y abajo las más gruesas, ¿sí? Fíjense que está por cerca del percentilo superior, ¿sí? Y el de abajo va bien por el percentilo del medio, que es lo más normal, ¿sí? No hay mucho que... O sea, si no lo hacen no lo tienen que entender, pero tienen que saber que hay que ver la paquimetría y no sirve hacer la paquimetría por ultrasonido, porque si vos haces la paquimetría por ultrasonido, que el paciente se mueve, le pegas acá te da 528, le pegas acá te da 4, o sea, entonces la paquimetría por ultrasonido no es método de diagnóstico para el queratocono, ¿sí? El mapa epitelial. El mapa epitelial es como es la moda ahora, es lo último que se está estudiando y es hacia donde se está viendo que son los primeros cambios también que se dan. Hoy en día, si tenés un paciente para hacer una cirugía refractiva, o sea, es como que se aconseja mucho hacer un mapa epitelial. El mapa epitelial, el epitelio mide más o menos 50-55 micras, ¿sí? Más o menos. Si dividimos la hemicórnea de la mitad hacia arriba, está el párpado ahí, ¿sí? Ese epitelio va a ser más delgado, ¿sí? Y va a ser más grueso en la parte de abajo porque el párpado no lo raspa, ¿sí? Entonces va a haber una diferencia de espesor epitelial entre la parte superior y la parte inferior. Pero también en la punta del queratocono donde está la protrusión, ese epitelio va a ser más delgado, fíjense. Ahí estaba la paquimetría más fina y fíjense dónde está el epitelio más delgado, ¿sí? Es como que coincide, ¿sí? Entonces es como que es una ayuda más. No hay algo que te diga esto es todas son ayudas. Entonces uno tiene que empezar a analizar todas las aristas. Yo hago cirugía refractiva, entonces si a mí me viene un paciente que tiene un moño que es sospechoso, como la primera paciente, esa que les dije que estaba como soplado, le hice el mapa, le hice el pentacam, todo dentro de la normalidad. Le hice la OCT, le hice el mapa paquimétrico, no es este, es otro, estaba todo normal. Entonces uno ahí ya opera tranquilo, digamos, ¿sí? Que eso ya también lo van a ver los criterios de inclusión y exclusión la semana que viene con el doctor Rocco que le da las clases, ¿sí? Progresión de queratocono. ¿Qué es la progresión? Es para saber, yo tengo que saber si ese queratocono está estable o no está estable, ¿sí? Saben que se produce un crosslinking fisiológico, eso lo tienen en cuenta, saben que a los 30, 35 años y ciertas enfermedades como la diabetes hacen que la córnea se endurezca, ¿sí? Entonces eso es un crosslinking fisiológico. Pero yo tengo que saber si el paciente que tiene 10, 15, 20, 40 años está avanzando o no de ese queratocono, ¿sí? Entonces, ¿qué me da para saber la progresión? Un aumento de la curvatura anterior y posterior y además un adelgazamiento, ¿sí? La refracción o la bolsa visual no es índice de progresión, eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Te dicen, no, ahora veo menos, ahora veo mejor, o te cambia la reflexión, no. Curvatura corneal anterior, curvatura corneal posterior y paquimetría más fina, ¿sí? Por lo general,
un pentacam cada 6 meses, y si hay una diferencia de una dioptría más, o sea, que empeoró una dioptría, que aumentó la K una dioptría, se dice que hay progresión, ¿sí? Y si hay progresión, hay que detenerla. El hidros. El hidros es una de las complicaciones del queratocono. Es un queratocono muy avanzado que en donde ya esa descendent se estiró, se rompió y pasó humor acuoso a través de la córnea, ¿sí? Por lo general tienen resolución espontánea, pero los pacientes están con dolor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del médico? El muro, el naclor, ¿sí? 4 o 5 veces al día. Dar hipotensores para que se produzca un poco menos de humor acuoso, ¿sí? Y lubricante. Si está un poco inflamado, se puede dar un corticoide también. Si tiene una úlcera, hay que cubrirla con antibióticos, ¿sí? Pero por lo general el hidros es de resolución espontánea. Y no me digan que el hidros es un queratocono agudo porque eso no existe, ¿sí? La entidad queratocono agudo no existe, ¿sí? Que a veces la dicen y pasa. Llegamos a lo más importante, el tratamiento, ¿sí? Fíjense que yo hasta ahora no le di nunca un grado de queratocono. Importa mucho, ¿no? Como que es lo mismo cuando hablamos de los antibióticos fortificados, cuando los sacás, cuando lo pones, es ir viendo, digamos, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la agudeza visual del paciente, hay que tener en cuenta si tolera o no los lentes aéreos. Hay un paciente que tiene menos 10, menos 8, no le vas a hacer un lente aéreo. A ese paciente le vas a hacer un lente de contacto. Si ese paciente tiene el queratocono estable, es joven, no viene cambiando su topografía y tolera lente de contacto, que siga gran tiempo lente de contacto. No tolera lente de contacto, ahí entra la parte quirúrgica. Hay que ver si se le puede poner anillos corneales o no, o si hay que hacer un trasplante de córnea, o en el peor de los casos poner un ICL, digamos, ¿sí? Entonces, el tratamiento del queratocono en sí son 3 los tratamientos que podemos hacer: el cross-linking corneal, los anillos corneales y el trasplante de córnea, ¿sí? El cross-linking, ¿qué va a hacer? Es un proceso fotooxidativo, ¿sí? Donde se aplica una luz ultravioleta junto a la riboflavina, la cual es activada por esa luz. Uno lo que hace es, entra el paciente al quirófano, le debrida el epitelio más o menos unos 9 milímetros y empieza a gotear con la riboflavina con Dextran, ¿sí? Una gota cada 2 minutos por 20 minutos. Una vez que se impregnó toda esa riboflavina ahí, le pone otra vez el bléfaro y pone la luz. La luz, hoy en día se usan las luces con protocolos acelerados, donde son 10 minutos de luz, antes eran 30 minutos, ya no sabías más que charlar con el paciente. 20 minutos de goteo más 30 de luz en un garrón, hoy ya son 10 minutos. Entonces en 30 minutos podés hacer todo el tratamiento. Y lo seguís goteando más o menos cada 3 o 4 minutos, ya no hace falta tanto goteo, ¿sí? Esto lo que va a hacer es lo que dije antes, va a generar una liberación de radicales libres, va a incrementar las uniones covalentes entre el colágeno y va a hacer que esa córnea se endurezca, ¿sí? A veces en los crosslinking generan case, no es gratis hacer un crosslinking, a veces no se hacen bien, pero por lo general el crosslinking tiene una alta tasa de efectividad, que es casi un 85%. He hecho más de 200 crosslinking y hasta ahora solamente tuve que hacer uno solo, que sigue progresando, o sea, pero es muy poca la tasa de fallo que tiene, ¿sí? El crosslinking duele el postoperatorio, casi como una PRK cuando operan las refractivas, es bastante doloroso y hay que explicarle más a eso al paciente, que por lo general son pacientes chicos, ¿sí? Que van a estar muertos de dolor lamentablemente, ¿sí? Es pasar la primera noche, después ya pasa. Una vez que se corta la luz, lavas todo con solución fisiológica, pones una lente de contacto y se la sacás a la semana. Bueno, siempre después de hacer un crosslinking la agudeza visual baja, disminuye. Después se recupera por todo el proceso de remodelamiento corneal que se da y también por el epitelio que va cambiando, ¿sí? ¿Hay criterios para hacer crosslinking? Sí, claro. La paquimetría tiene que ser mayor a 400 micras. Si es menor a 400 micras, ya no se puede hacer con la riboflavina con extraña y con la sin extraña o algo que me engorde esa forma. Yo no lo hago. Si tiene menos de 400 micras, no lo hago. ¿Por qué? Porque puede generar toxicidad al endotelio, ¿sí? Si la córnea es más delgada, ese endotelio se puede lastimar, ¿sí? Tiene 390 y bueno, entonces. Otra opción que hay, anillos.
Pero para poner un anillo yo tengo que saber que ese queratocono está estable, porque si yo le pongo el anillo tiene una función ortopédica, es tratar de llevar el centro del cono hacia el medio, tratar de darle menor astigmatismo. Si viene un paciente con -8, -9, y para ponerle el anillo, que el anillo por lo general baja máximo 4 dioptrías, como mucho, para dejarlo en -8, -4 no le pongo el anillo, ¿sí? Los pacientes con anillo son los pacientes que uno puede cargar en un simulador y hacer todo el planeamiento quirúrgico y te predice más o menos cuánto va a quedar. No todos los pacientes son con anillos, tienen que también tener un espesor de seguridad, tienen que tener una papillometría mayor a 400, no tienen que tener un glaucoma, ¿sí? Y tienen que tener queratocono estable. Si yo le pongo un anillo a un paciente que no tiene queratocono estable, no me sirve nada, porque ese anillo va a andar bien hoy, pero acá a 6 meses va a empezar a funcionar mal. ¿Por qué? Porque el queratocono sigue avanzando, ¿sí? El de allá de la derecha, que tiene un solo anillo, se puso ahí en temporal inferior porque el cono estaba ahí, y que tiene un patrón más simétrico, se ponen los dos anillos ahí. A veces los anillos se extruyen, a veces se colocan de una forma, no se ponen bien y quedan superficiales, y el hecho del párpado que va todo el tiempo va ulcerando el epitelio y el estroma que está por encima, y a veces se salen solos, y a veces se puede infectar un poco la herida. Los que se le ponen esos anillos como que no es una super solución, están contentos, pero no es, o sea, a veces los pacientes piensan que colocar el anillo es como algo refractivo preciso, como cuando uno va a operar con el LASIK o con el excimer, pero no es así, digamos, ¿sí? El anillo ayuda un poco, es una ayuda más. Si no está el queratocono estable o progresó mucho, tenemos las opciones de los trasplantes, ¿sí? El DAR o el penetrante, ¿sí? El trasplante DAR es donde se preserva el endotelio propio del paciente, como se ve allá arriba. ¿Cómo se hace eso? Tiene que inyectar una burbuja de aire en el estroma y tratar de separar esas capas. Eso se genera por la misma disección que genera la burbuja de aire que uno coloca, ¿sí? Y si no puede, porque si un paciente tiene un hidro, directamente no hace eso, va directamente al trasplante penetrante, ¿sí? Entonces, con el trasplante tenemos la forma de regularizar la córnea y tratar de llevarla hacia unas CAD más normales, ¿sí? Y la otra es como que yo siempre divido a los pacientes, les explico. Primero tenemos que tratar de frenar el queratocono, tratar de regularizar, se puede hacer con anillos. Y después viene lo que es la mejoría visual. Para hacer la mejoría visual, ¿qué se puede hacer? Lentes rígidos, que son los que están allá arriba, que son los más chiquititos, que son contra mí incómodos, o los esclerales, que son los de abajo. Los lentes esclerales se toleran mucho mejor, los pacientes están chochos, pero también se genera una intolerancia a la lente de contacto a largo plazo, ¿sí? Otra opción que hay también es poner una lente FACI, un ICL o un IPCL, ¿sí? Pacientes que ya lo regularizaste la córnea con el anillo y que tengan un defecto esférico alto, se les puede corregir. Y hoy en día está viéndose en pacientes que tienen la córnea bien, o ver, están ya el protocolo de Atenas donde se hace excimer y crosslinking, que se hacen en los pacientes que tienen córneas sospechosas, que se quieren operar, entonces le hacen el excimer y por lo tanto le hacen el crosslinking, ¿sí? Acá todavía no se está utilizando y es algo todavía que no está muy estudiado, entonces como que por eso tienen signos de preguntas, ¿sí? Y como más importante, ¿qué es lo que hay que hacer en el diagnóstico? Hay que llegar temprano, ¿sí? Hay que hacer un diagnóstico temprano, y además de llegar temprano hay que seguirlo, porque si yo le diagnostico y no le hago nada, no me sirve, ¿sí? Entonces el diagnóstico precoz y el seguimiento son las claves para tener el paciente con queratocono estable, ¿sí? Y eso es todo. ¿Tienen alguna duda, algo, preguntas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Nada? ¿Ya saben todo el queratocono?